El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Quiero pensar que todos entendemos lo que significa el poder desear la eternidad. Y este punto es muy importante porque, bueno, cuando una persona desea algo y se empeña en obtener ese algo, hace todo lo posible para que eso suceda. Les decía en momentos de otra predicación que Dios nos ha dado, regalado, sembrado, listos, en lo profundo de nuestro ser, la eternidad. Hijo, ¿sabes qué significa eso? Que no podemos detenernos en cosas, que no podemos detenernos en circunstancias. Si el Señor nos ha guardado, metido, confiado la eternidad de nuestro ser, en nuestra persona, entonces fíjense, tranquilamente en nosotros hay una sed de infinito. Claro. Por eso hay un deseo cuando las personas se enferman, pues claro, nos da miedo. Porque queremos ser eternos. El problema es el planteamiento. Porque bueno, esto pues se va a acabar. Esto pues por más que le hagamos. Pero es verdad que lo eterno y al eterno que deseamos, a donde deseamos ir, a donde deseamos correr y participar, ese nos atrae, nos llama, etc. Entonces fíjense, tenemos sed de eternidad, claro. Tenemos sed de infinito, claro. Pero aquí lo interesante es, en la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, la primera lectura, nos revela cómo es posible que hoy, aquí, ahora, ya podamos vivir la eternidad. ¿Listos, Una revelación muy impactante. Dentro del tiempo de la Navidad, a un día de terminar el año civil. Acuérdense que ya iniciamos el año litúrgico. Y el texto dice, como que va dando como una descripción de lo que ha sucedido con sectores de la población. Fíjense, les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús.
Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les escribo a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Primer punto clave para poder vivir en la eternidad. Y aunque sigamos aquí y en el ahora, metidos en el tiempo y en el espacio, en la carne, en los huesos, etcétera, podemos saborear la eternidad. ¿Cuándo? Cuando empezamos ya a vencer al demonio que nos quiere atacar, que nos quiere hacer daño, que nos quiere zarandear. Cuando sucede que ganamos, que vencemos por la intercesión y la gracia de Dios, no hay otra forma, ya estamos saboreando la eternidad. Pero también cuando tú y yo somos capaces de conocer, dice el texto, al que existe desde el principio. Y acuérdense, en la misa de la Navidad, este texto que leímos en el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En archejólogos, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Conocen al que existe desde el principio. Y entonces nos empieza a desglosar. Fíjense, no amen al mundo ni lo que hay en él. Cuando amamos al mundo, cuando nos aferramos al mundo, cuando nos abrazamos al mundo, cuando no nos dejamos soltar de las cosas del mundo, perdemos la eternidad. La sed de infinito se diluye. Eso eterno que nos fue sembrado en lo profundo de nuestro ser y a lo cual anhelamos, va perdiendo sentido. Cuando amamos al mundo, cuando no dejamos que se vaya, cuando permitimos que este mundo nos invada, etc. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese entonces qué importante. ¿Queremos saborear eternidad? Hay que rechazar al mundo. Hay que decirle no a los criterios del mundo. Y cada que hacemos eso, el Padre habita en nosotros. Y Él es el que nos da ese deseo de la eternidad. Él es el eterno, claro. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora va a escribir, listos, para que estemos atentos. Por si alguien me dice, es que el mundo, ¿qué es el mundo? Ahí te va, número 1, las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas. Y casi nos está diciendo, cuidadito con tu Face, con tu YouTube, con tu celular, cuidadito. Curiosidades malsanas, que además te bombardean por todos lados. La arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. ¡Qué impactante! Porque entonces, tenemos la solución para poder saborear la eternidad. ¿Quieres saborear la eternidad? ¿Quieres vivir ya en la eternidad? ¿Quieres experienciar lo que se siente estar con Dios? Rechaza al mundo. Dile al mundo que no. Dile a sus criterios que no. Y sus criterios son muy sencillitos y marcados por el texto. Pasiones desordenadas, curiosidades malsanas, arrogancia del dinero. Nada de esto viene de Dios. Nada de esto viene del Padre. Y fíjense cómo culmina. El mundo pasa.
sus pasiones desordenadas, también. Pero el que hace la voluntad de Dios, esta parte quiero que la entendamos bien, el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Fíjense qué interesante, el texto no dice, si haces la voluntad de Dios, vas a tener vida eterna. No, 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 no. El que hace la voluntad de Dios ya tiene la vida eterna. Ya estás en el proyecto de aquello que anhelas, de aquello que deseas. La sed de infinito y la sed de eternidad quedan saciadas cuando haces la voluntad de Dios. Qué hermoso la primera lectura del apóstol San Juan. Y ahora yo te digo algo. ¿A poco no mirando a este niño, adorando a este niño, sabiendo quién es y el regalo de dónde viene? Verdadero Dios y verdadero hombre, que se ha metido a nuestra historia, a nuestra carne, a nuestra sangre, a nuestro caminar. Cuando lo empiezas a seguir de muy de cerca, muy pegadito a Él, empiezas a saborear la eternidad. No es que tendrás, fíjate, no es que tengas que esperar a morirte para empezar. A ver, es que si viviste bien, entonces la recompensa es acá. No, 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 no. El texto nos revela, si haces la voluntad de Dios, tienes ya en ti la eternidad. Casi nada, pues. Fíjense, el hombre, la humanidad, tú, yo, todos, en esa sed de infinito, en esa sed de eternidad, vamos experienciando cómo las cosas, ya no, o sea, ya no. Es que esa eternidad ya está haciendo lo suyo, ¿verdad? Y entonces hay cosas que te van estorbando y que dices, ¿esto qué? ¿Esto para qué? Yo los invito a abrir su corazón. Tu sed de eternidad va a quedar saldada, sanada. Tu sed de infinito queda saldada y sanada sin necesidad de morirte necesariamente. Desde hoy, aquí, ahora, cumplir la voluntad de Dios te da la vida eterna. Y seguimos vivos, ¿no? O más o menos. Pidámosle al Señor esta gracia, porque es una gracia. Esto que nos revela el texto hoy, esta revelación de San Juan, es hermosísima. Vivir en la voluntad de Dios me hace ya estar en la eternidad. Eso guárdalo en tu mente y en tu corazón. Cada que haces lo que Dios quiere, de la manera que Él quiere, atento, haciendo a un lado, quitando, destruyendo pasiones desordenadas de la humanidad, curiosidades malsanas y arrogancia del dinero, ya la hiciste, ya la hicimos. Estoy viviendo la eternidad. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos dé ese regalo, ¿verdad? Ese regalo hermoso. Que así sea.